Empezaremos, muchachos, la clase. Eso. Después van a ejercitar. No, pero hacia arriba. Yo también me pregunto lo mismo. Ya, después van a ejercitar, chicos. No van a hacer bullying. Empezamos con el temario del segundo parcial, cirugía de la pared abdominal. En esto vamos a ver lo que es hernias, las hernias de pared externas y algunas internas, vamos a ver. Bueno, como definición, ¿qué es hernia? Un abultamiento. ¿Qué sería? ¿Alguien se le ocurre? Un abultamiento que sobresale Bien. una pared. Es una salida o protrusión. Protrusión se llama la salida, ¿no? De contenido intraabdominal por un orificio que se ha formado en la pared, ¿ya? Que está cubierto de su saco, ¿ya? Entonces, estas salidas de contenido intraabdominal pueden deberse a orificios que hayan, o sea, que hay normalmente, están cerrados, por ejemplo, el ombligo, el canal inguinal son unos de los trayectos que son herniógenos, se llaman, ¿no? O sea, que puede producirse hernia por alguna debilidad de pared. Por trayectos que normalmente no son herniógenos, pero que por alguna distribución de la anatomía, o sea, todo esto se debe a debilidad del plano musculoaponeurótico, ¿ya? Entonces, puede ser por la forma de insertarse los músculos, las fibras musculares, que dejan ciertas zonas que son más débiles y por ahí puede producirse una hernia. O en paredes que previamente son debilitadas, las llamadas hernias postincisionales o eventraciones también se llaman, cuando aparecen en zonas donde hay una cicatriz quirúrgica previa, ¿no? Por un procedimiento quirúrgico previo. Entonces, esos son los tres tipos de hernias que puede haber. Según su localización, las hernias pueden ser externas, que son las más fáciles de diagnosticar, podemos ver, ¿ya? Clínicamente se manifiestan por una protrusión o una masa que sobresale de la pared, ¿no? En cualquier región, y que generalmente aparece con el esfuerzo, ¿ya? Cuando se para, cuando tose, cuando camina o algo, sale la masa y les duele, ¿ya? Entre esas tenemos las inguinales, la inguinal, la crural, que es más abajito, o sea, casi es lo mismo. La hernia crural es difícil de diagnosticar previamente a la cirugía, más que todo es un hallazgo quirúrgico, la crural. Las umbilicales, ¿no? En el ombligo, las de la línea blanca o epigástricas, que se llaman, las que están por encima de la región supraumbilical, línea media. Las del triángulo de Petit y las del triángulo de Greenberg son más difíciles de diagnosticar y no se notan mucho. Son más laterales y más profundas, pero están consideradas como hernias externas. Entre las internas vamos a ver, o sea, las internas de adentro, que no se ven así físicamente en el examen físico, no se ve, solamente se puede sospechar por la clínica, ¿ya? Son las de ligamento ancho, vamos a ver las del hiato diafragmático y las de Spiegel, que también son consideradas internas, pero también es de paredes. Tenemos otras hernias internas patológicas que dijimos por la formación de bridas y adherencias, ¿no ve? Por la reacción inflamatoria dentro de la cavidad,
Entonces se forman adherencias, bridas, les dije, y anillos internos por donde se puede introducir asas de intestino delgado, generalmente intestino delgado, y producir hernias internas. De acuerdo al contenido, ¿ya? De acuerdo al contenido, o sea, toda hernia tiene el saco, ¿no? Tiene el anillo herniario y aquí el contenido, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su contenido, lo más frecuente son los órganos más móviles que están dentro de la cavidad. Entonces será intestino delgado, epiplón mayor primero, intestino delgado, intestino grueso también en frecuencia como sigue, puede estar el apéndice, vejiga, ¿no? Entonces, o pueden haber combinaciones de contenido herniario. Puede estar epiplón más intestino delgado, epiplón más intestino grueso, ¿no? De acuerdo a su etiología, pueden ser congénitas, que son las que se producen en las zonas, ¿qué tal? Buenas tardes. En las zonas que normalmente son herniógenas. Ya tenemos a la región inguinal, dijimos que porque la pared posterior de la región inguinal no tiene la fascia aponeurótica, ¿no? Entonces queda más débil y se producen por ahí las hernias inguinales adquiridas, vamos a ver después. Las congénitas. Las congénitas son las indirectas, o sea, que hay un defecto en el cierre del anillo inguinal, ya sea profundo, por donde emergen las hernias inguinales indirectas. Pueden ser adquiridas, o sea, después del nacimiento, generalmente por el tipo de trabajo que tienen los pacientes, trabajos que realizan mucho esfuerzo, entonces ahí se producen las hernias adquiridas. Ya puede ser una inguinal directa, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Umbilical, pueden ser las epigástricas, etc. Las hernias postincisionales, ya les dije, ¿no? Es adquirida y después de un procedimiento quirúrgico. Las hernias recidivantes se llaman a las hernias que han aparecido después de que hayan sido tratadas. ¿Ya? O sea, ya se le ha operado al paciente con su hernioplastia, ya se le ha reparado, pero vuelve a aparecer en el mismo lugar. ¿Ya? Eso es la recidivante. Y es una de las complicaciones bastante frecuentes en las hernioplastías. Hernias traumáticas que pueden aparecer en cualquier lugar de la pared por debilitamiento de la pared, por traumas abdominales, sobre todo abiertos. Aquí como un apartado está la diastasis de rectos. No sé si recuerdan, algo hemos ya adelantado. En la línea media se unen los músculos rectos anteriores, en la línea alba, hemos dicho, ¿no ve? Y eso no pasa del centímetro, es medio centímetro lo que es la línea alba. ¿No? Pero se puede debilitar y ensanchar esta porción de la aponeurosis de los rectos y dejar una zona delgadita por donde se nota una protrusión o salida, no salida, sería una protrusión de masa. Se ve, sobre todo cuando hacen esfuerzo los pacientes, se ve que se sale como una masa ahí en la zona supraumbilical y medial. Pero no hay orificio herniario, no hay un anillo. Entonces no es considerado una hernia, ¿ya? Es una diastasis de rectos y su tratamiento no es quirúrgico.
Puede ser quirúrgico si le molesta al paciente, o sea, si le duele, o está creciendo o no le gusta, ¿no? Que se ve ahí una masa, entonces sí se puede aproximar los bordes de los músculos rectos con puntos separados en U, puede ser, o en puntos en X. Se hace una unión de los bordes hacia la línea media y con eso se soluciona la diastasis, ¿ya? Otra clasificación de las hernias por el factor desencadenante. Ambas van juntas porque en los pacientes que presentan hernias de pared se nota que tienen alguna enfermedad o deficiencia por lo menos de colágeno, porque no todos los pacientes, no todos tenemos hernia, ¿no ve? Pero sí hay cierta asociación de esa deficiencia de colágeno en este nivel a este nivel de plano muscular, músculo aponeurótico, que determina la formación de hernias. Activas cualquier situación que aumente la presión intraabdominal, ¿ya? Los tosedores crónicos, los que tienen problemas de crecimiento de la próstata, la obesidad también, los partos, el embarazo mismo, como hay una distensión de la pared abdominal, entonces se separa sobre todo a nivel del ombligo. Se producen las centroumbilicales en las pacientes que están embarazadas. ¿No? Y las pasivas, enfermedades del colágeno, desnutrición, algunas lesiones neurológicas o atrofia muscular. De acuerdo a su condición, se clasifican en dos, ¿ya? Reducibles e irreducibles. Reducibles quiere decir que el contenido se puede reingresar a la cavidad con maniobras, o sea, tocando, empujando, se reingresa. Si se queda ahí, se llamará coercible. Pero si se reduce y se vuelve a salir sin ninguna maniobra de esfuerzo, es incoercible, ¿ya? Las coercibles vuelven a reaparecer una vez que está reducido. Vuelve a aparecer cuando se le hace hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? O sea, un esfuerzo. A ver, infle su barriguita, se le dice, o haga fuerza, entonces aparece otra vez la hernia, ¿no? Las incoercibles aparecen sin necesidad de hacer esfuerzo. Las irreductibles son del tipo de emergencias, las irreductibles. Pueden ser encarceladas cuando no hay compromiso vascular, ¿no? O sea, se ha salido, sí, contenido intestinal, por ejemplo, y se atrapa ahí, se atasca, no se puede reducir. Y la estrangulada es cuando ya hay compromiso vascular, pues ya hay sufrimiento del contenido, ¿no? Entonces, una encarcelada puede volverse estrangulada si no se repara inmediatamente, ¿no? Entonces estas son emergencias, se les interna a los pacientes y se operan de inmediato. Bueno, las partes ya dijimos, ¿no? El contenido en orden de frecuencia siempre va primero los más móviles, ¿ya? El epiplón mayor, asas delgadas. Según la localización puede ser I1, puede ser I2. Y en intestino grueso el asa sigmoides, que es móvil. Algunas hernias, por su característica, tienen unos nombres especiales. Ya, por ejemplo, la hernia de Richter. En el saco herniario solamente está el borde antimesentérico de un asa intestinal. Por eso es especial. Y la de Litre, cuando está contenido en el saco, el divertículo de Meckel. ¿Ya? No todos los pacientes tienen divertículo, pero
cuando este divertículo está dentro del saco herniario se llama una hernia de Litre. ¿Ya? Eso es por sus características especiales nomás. Estos segmentos son potencialmente herniógenos, dice, ¿no? O sea, por la forma de inserción de sus fibras musculares en la aponeurosis. Por ejemplo, tenemos el cuadrilátero de Greenfeld, que es aquí atrás, ¿no? El cuadrilátero de Greenfeld. Si hay dolor lumbar persistente y se descarta cualquier otra situación de lumbar, hernia de disco, algo y persistiera, hay que tomar en cuenta este diagnóstico. Es muy raro este tipo de hernia, pero puede aparecer. Entonces está limitado por la 12ª costilla, su borde inferior, el serrato menor posterior inferior, el oblicuo menor por abajo y estaría el músculo erector de la columna, ¿no? Entonces ahí está, la 12ª costilla, serrato menor, posterior inferior, el músculo erector de la columna y el oblicuo menor, ¿no? Entonces el oblicuo menor, si recuerdan, es el segundo plano de la pared abdominal, ¿no ve? Entonces es más interno esta debilidad, esta zona. Otra zona que es potencialmente herniógena, estamos hablando, ¿no? La línea alba, porque solamente está formado por aponeurosis. Y ahí, cuando se forman hernias, se llaman las hernias epigástricas ahí, en esa zona. 8, el triángulo de Petit. Dijimos que está clasificado entre las hernias externas, pero es un poco difícil de diagnosticar. Es más lateral, ¿no? Está hacia atrás por el dorsal ancho. Por delante estaría dado por las fibras del oblicuo mayor y la base sería la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, esa forma de insertarse de los músculos hace que esta zona quede desprotegida de haces musculares y solamente queda un plano aponeurótico. La zona semilunar de Spiegel está por detrás, o sea, a nivel del músculo transverso, porque su forma de inserción de sus fibras musculares es así, en forma semilunar, ¿no? Y con el recto anterior, ¿no? Forman este espacio semilunar, que es una zona que está desprotegida, y aparecen ahí las hernias de Spiegel, que están consideradas como una hernia interna por su localización, que es más profundo, ¿no? A nivel del plano del músculo transverso. Entonces, hasta ahí comprendido lo que son las hernias, por qué aparecen y en dónde pueden aparecer, ¿no? Para tener en cuenta cuando haya masas o dolor en los pacientes. Cuando vayan a describir una hernia semiológicamente, una historia clínica, tienen que decir primero masa, de qué tamaño, sale, en qué región, si es reducible o no es reducible, si hay dolor o no, y el tamaño del anillo hernial. Todo eso tiene que describir cuando se trate de hernias, ¿ya? Y si es reducible, hay que decir coercible o será incoercible, o si es irreductible, se dirá si es atascada o encarcelada o es probablemente estrangulada, ¿ya? Y se nota en la estrangulada los cambios de coloración en la piel, hay, es violáceo,
o eritematoso y está muy doloroso. Bueno, empezamos a describir pues, estas hernias, su técnica de reparación, vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. No creo que podamos terminar el tema, pero veremos. Entonces, la hernia inguinal será la protrusión del contenido intraabdominal a través de la región inguinal. ¿Ya? Pueden ser de estos tres tipos, según su localización: indirecta, ¿ya? La indirecta es la que sale por el orificio inguinal interno, ¿ya? La hernia directa es la que sale o protruye por la pared posterior del canal inguinal, y puede haber una hernia mixta, ambas variedades, lo que se llama hernia del pantalón. En ese caso hay dos sacos herniarios. De acuerdo a su extensión, será punta de hernia cuando al examen físico solamente se nota la salida de la masa por el anillo herniario nomás. Puede ser funicular o intersticial si abarca más espacio y ya se nota hacia afuera. O la de mayor volumen, que es la inguinoescrotal, que ya son más crónicas y van hasta el escroto. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, cualquiera de las variedades. Entonces, clínicamente el paciente va a referir una masa a nivel de la región inguinal que aparece sobre todo cuando está parado, cuando hace algún esfuerzo o al caminar, y le puede provocar dolor, ¿no? Entonces, ese es el motivo de consulta de los pacientes. Tengo una masa en ese nivel y me duele, digamos. No sé en anatomía si le han entendido esta zona. En los preparados, si a alguno de ustedes les ha tocado la región inguinal, ¿no? Es un poco complicado la pared posterior, sobre todo, ¿ya? A ver, vamos a ver. El conducto inguinal, primero, ¿por qué está formado? ¿Recuerdan? No hemos dicho, pero tal vez recuerdan de anatomía. Es la reflexión de la aponeurosis del oblicuo mayor. Se refleja en la parte inferior y esa reflexión, o sea que no se divide en dos, es reflexión, se da como una puntita, ¿no? Esa es reflexión. Entonces, la reflexión de la aponeurosis del oblicuo mayor u oblicuo externo es el que forma el canal inguinal, ¿ya? Este canal inguinal tendrá una dirección de arriba abajo, de atrás adelante, de adentro hacia afuera, ¿no? Así como se describe en anatomía descriptiva. Y su contenido, ¿qué contiene en el varón? El canal inguinal. ¿Por qué? Porque es importante esta zona. Tenemos que cuidar en el varón sobre todo. Tiene el cordón espermático. Por ahí van los vasos espermáticos, los vasos deferenciales, el conducto deferente, ¿no? Y si lesionamos al reparar o lo seccionamos, podemos causarle esterilidad o infertilidad, si es un solo lado, ¿no? O se ha dado casos, se ha seccionado todo el paquete vascular del testículo, ¿no? Y se necrosa o se atrofia el testículo, ¿no? Entonces, en el varón, sobre todo, hay que tener mucho cuidado en la disección de esta zona. En la mujer no es tan importante. ¿Recuerdan que hay en la mujer?
el contenido del canal inguinal, solo es el ligamento ancho. Si se secciona no pasa nada, no se va a caer el útero, nada. Entonces, no es importante en la mujer, digamos, claro, mejor es preservar, ¿no? Pero en la forma de reparación no hacemos un ojal en la mallita, pero en el varón sí hay que hacer. Bueno, a ver si se nota. Está muy abajo esto. Todas estas fascias de Camper, Scarpa, ligamento de Coles, de Hesselbach, de Henle, son engrosamientos de la fascia transversalis en la pared posterior del canal inguinal, que más que todo es para dificultarnos en anatomía, ¿ya? No se notan, no se diferencian, no hay que individualizar nada de estos ligamentos en la práctica, en el momento de la reparación de las hernias, ¿ya? Entonces, no hay mucho problema en eso. En la pared posterior, donde se forman las hernias directas, tenemos una zona que es débil, por donde salen las hernias directas. A ver si se puede ver. Imagen, pero vista de adentro, o sea, de la cavidad, por ejemplo, en una laparoscopía, la imagen se ve así, de la pared abdominal anterior. O sea, vemos la parte posterior del canal inguinal. El peritoneo parietal cubre 3 elementos que forman repliegues, ¿ya? En la línea media es el uraco, ¿ya? Esta es la obliteración de la vena umbilical o vasos umbilicales, y estos son los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos emergen o salen de la cavidad abdominal por el orificio inguinal interno, ¿ya? Entonces, entre estos vasos y el tendón conjunto que está aquí, tenemos una zona triangular que queda descubierta de poneurosis, y ese es el triángulo de Hesselbach, y por ahí emergen o se producen las hernias inguinales directas, ¿ya? Las indirectas salen junto con los elementos del cordón y los vasos epigástricos, o bueno, sus ramas de los vasos epigástricos, porque son los epigástricos, y por el triángulo de Hesselbach está la salida de las hernias directas. A ver, para reforzar, vamos a ver. Sería hacia afuera o hacia adentro los vasos epigástricos del triángulo. Si este es el uraco es el centro, ¿lo ves? Entonces sería interno y esto es externo, hacia aquí. Entonces hacia afuera estuviera los vasos epigástricos.
Esto hemos dicho que es el tendón conjunto hacia adentro y su base del triángulo de Hesselbach es el ligamento inguinal. ¿Quién lo forma el ligamento inguinal? Es la reflexión de la aponeurosis del oblicuo mayor que forma el canal inguinal. Entonces se llega hasta donde se refleja y esa parte más inferior, ese es el ligamento inguinal. ¿Ya? Eso les hago recuerdo para las formas de herniorafias o hernioplastías, porque tomamos en cuenta este ligamento o este ligamento para fijar las mallas en una de las técnicas. En la región crural vamos a ver el otro ligamento que se ve mejor, el ligamento de Cooper. Este también vamos a ver, y el tendón conjunto. Bueno, la fisiopatología es las mismas de todas las hernias, ¿no? Causas activas, causas pasivas. Y el tratamiento quirúrgico porque no hay otra forma de tratar las hernias. Ya tiene que ser quirúrgico, la reparación de estos defectos. Tenemos dos técnicas, ¿ya? La herniorrafia y la hernioplastía. Herniorrafia, como su nombre indica, no solo vamos a suturar con los planos mismos del paciente, y la hernioplastía es utilizando una malla, un pedazo de malla protésica, es de polipropileno, la malla, y cuando utilizamos esa malla se llama hernioplastía, o sea, una plastía. Las herniorrafias tienen más recidiva, ¿ya? La recidiva hemos dicho que es cuando se vuelve a formar la hernia, ¿ya? ¿Por qué? Porque utilizamos elementos activos aquí para la reparación, ¿ya? Y mientras que en la hernioplastia el pedazo de malla ya es un elemento pasivo, no se va a estirar, o sea, no va a mover, no tiene movimiento como es la parte activa. Bueno, vamos a ir viendo eso. Entonces tenemos el primer tiempo, incisión de los planos superficiales, ¿ya? O sea, ¿a qué nos referimos? Hasta la apertura del canal inguinal. O sea, sería incisión de la piel, tejido celular subcutáneo y el canal inguinal, ¿no? Ya vemos ahí el canal inguinal. La incisión es en la región inguinal, puede ser oblicua o puede ser una horizontal más estético, pero es en los puntos de referencia, eso lo tenía es el pubis, ¿no? Ya digamos, ese es el hueso, ¿no? Ya tenemos la sínfisis del pubis y la cresta ilíaca. ¿Ya? Esos son los puntos de referencia para hacer la incisión en la región inguinal. ¿Ya? Entonces se hará una incisión, les digo así, oblicua o puede ser transversal también, pero en la zona inguinal. Entonces tenemos apertura de piel, tejido celular subcutáneo, vemos la aponeurosis. En el tejido celular subcutáneo, en esta zona, se nota bien, en casi todos los pacientes, las dos fascias que existen. ¿Se acuerdan? Hay dos fascias que nos pueden hacer confundir, sobre todo la más interna, con la aponeurosis ya. Es la fascia de Scarpa. ¿Ya? Las dos fascias que tenemos en el tejido celular subcutáneo a nivel de la región inguinal, la fascia de Camper, la más superficial, y la fascia de Scarpa, que es más gruesita.
¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso porque a ese nivel también hay ramitos de los vasos epigástricos que pueden sangrar, ¿no? Hay que ligarlos si son muy grositos o si no se le coagula bien. Entonces se pasa ese plano del celular subcutáneo y llegamos a lo que es la aponeurosis, o sea, el canal inguinal. Hay que localizar el orificio inguinal externo o superficial. Mejor es decir superficial porque el interno es profundo, ¿no? El anillo inguinal superficial, y en esa dirección hay que abrir el canal inguinal. Cuando se abre el canal inguinal ya se hace evidente el saco hernial, ya se ve, ya se puede ir individualizando, ¿no? Entonces el primer tiempo es esta apertura del canal inguinal. El segundo tiempo es el tratamiento del saco y de su contenido, ¿ya? Una vez que hayamos identificado el saco herniario, se lo individualiza, ¿no? Hay que separar de todo lo que es el tejido. En el varón hay que separar del cordón espermático, y ahí en ese tiempo vemos si es indirecta o es directa este tipo de hernia. Ya se individualiza. Se puede reintroducir el saco herniario más su contenido hacia cavidad abdominal, o si se reduce nomás el contenido, se puede seccionar el saco herniario a nivel del cuello. Eso es dependiendo del tamaño, de lo que se pueda reintroducir el contenido, ¿ya? Hacia la cavidad abdominal. Una vez que se ha reintroducido, ya se ha hecho el tratamiento del saco y su contenido, se puede hacer una jareta alrededor del cuello o a nivel del cuello del saco herniario, cerrar y dejárselo cerrado ya el saco, ¿no? El defecto. El tercer tiempo, que es el más importante en estas técnicas de reparación de la hernia, es la reconstrucción de la pared abdominal posterior. Pared posterior del canal inguinal, más bien, ¿ya? En este tiempo es la variación de las técnicas. Y hay miles de variaciones. Basta que le pongan un puntito a otro lado y es otra técnica, o hay técnicas combinadas. Bueno, las que más se hacen y las que menos recidivas puedan tener son las con malla, ¿ya? En estas técnicas de herniorrafias vamos a ver estas dos, que son técnicas de donde han derivado las demás técnicas, ¿ya? Tenemos la técnica de Bassini, que consiste en unir el tendón conjunto al ligamento inguinal, ¿no? Una vez tratado el saco, ya hay que reparar la pared posterior, ¿no? Entonces se ponen puntos con un material irreabsorbible, ¿ya? Generalmente utilizamos el prolene. Y la técnica de McVeigh es el tendón conjunto al ligamento de Cooper, ¿ya? El ligamento de Cooper está sobre la eminencia pectínea, está en la cara interna del pubis. Hay un engrosamiento del periósteo y ese es el ligamento de Cooper. El que tiene más recidivas es la de Bassini, porque toma dos elementos activos. O sea, el tendón conjunto es músculo aponeurosis, es aponeurosis, ¿no? Es activo. Y el ligamento inguinal también es activo. Y cuando son dos elementos activos, entonces puede desentarse suturas. La recidiva es muy alta en este caso, ¿ya?
La técnica de Mahbey tiene un elemento que es activo, que es el tendón conjunto, y un pasivo, que es el ligamento de Cooper, que está sobre el hueso, entonces el hueso no es activo. ¿Ve? Entonces, una de las mejor sería la de Mahbey, ¿no? Para tener menos recidivas en este tipo de herniorafias. Ya, estas herniorafias todavía se utilizan en casos de emergencias, ¿ya? Por ejemplo, en la reparación de las hernias estranguladas o encarceradas, donde hay inflamación a ese nivel, ¿no ve? El medio está contaminado, si hay necrosis, digamos, de intestino, entonces no podemos utilizar una prótesis en un medio contaminado, ¿no? Entonces, en esos casos, con todas las, hay que avisar al paciente, a sus familiares, que se va a volver a formar su hernia, tal vez dentro de un tiempo. Algunos son al mes, a los 2 meses, a los 6 meses o al año, puede aparecer nuevamente la hernia, ¿no? Dependiendo de la actividad del paciente. Pero estas técnicas hay que realizarse en esos casos. Si es un caso programado, no hay necrosis de asa, no hay sufrimiento de contenido, nada, es una cirugía considerada cirugía limpia, la de pared, ¿no? Entonces, en ese caso sí podemos utilizar, o se debe utilizar una prótesis para disminuir las recidivas, ¿ya? La prótesis es un pedazo de malla que se pone y se fija de acuerdo a las técnicas anteriores, ¿ya? La de Lichtenstein, que es la original con malla, une a toda, por abajo está uniéndose al ligamento inguinal y por arriba al tendón conjunto, ¿no? Más o menos como la técnica de Bassini, ¿no ve? Y se hace un ojal, se corta un ladito, se hace un ojalito y aquí se le vuelve a unir para el paso del cordón en el varón. En la mujer se puede poner encima todo sin hacer el ojal, ¿ya? Esta técnica de Lichtenstein tiene más recidivas porque toma así un elemento activo que es el ligamento inguinal, ¿no? Hay otra técnica con la que me he formado especialmente y se ha hecho desde hace más de 30 años esa técnica, es la técnica de Mahbey, o sea, se une la malla al ligamento de Cooper y luego a bueno, la técnica inicial es solamente extender sin puntos sobre el músculo, sobre el tendón conjunto o músculo, el oblicuo menor, ¿no? Pero es mejor ponerle puntitos porque se ha visto que se sabe enrollar la malla y como un cigarrito se hace, ¿no? Entonces, para evitar ese enrollamiento, mejor poner un punto, 2, 3 de fijación, y al ligamento de Cooper se pone un punto también. Entonces, esas son las técnicas sin tensión, se llaman estas, ¿no? Reparación sin tensión, las que utilizamos la malla protésica. Las técnicas con tensión serían la anterior, la Bassini y la de Mahbey. Complicaciones posoperatorias tenemos, digamos, si lesionamos el cordón espermático, ya ¿no? Una orquitis, isquemia, atrofia testicular, puede hacerse la esterilidad, un hematoma si no hacemos buena hemostasia. Una lesión bien grave es cuando estamos pasando puntos al ligamento de Cooper. Con el dedo hay que guiarnos porque al ladito está unos vasos. ¿Qué vasito será? Está en la femoral y es bien
no bien frecuente, pero es muy probable que se pueda lesionar estos vasos, los vasos femorales, al pasar con el punto al ligamento de Cooper, porque es bien atrás, ¿no? Entonces, si se lesiona eso, bueno, hay que llamar al vascular, ¿no? Porque tienen que reparar eso. O cuando son vasitos más pequeños, ramitas pequeñas, podemos producir un hematoma, un seroma. Cuando utilizamos la malla, es un cuerpo extraño, produce líquido inflamatorio, entonces se puede acumular y formar seromas. La recidiva, ¿no? Se vuelve a formar si hemos fijado mal la malla o hemos hecho una técnica con tensión, entonces hay la recidiva. Esto una hernia más podemos llevar, ¿ya? Y después de eso dejamos la umbilical y las internas para la siguiente clase. Las hernias crurales, ¿ya? La región crural está por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Es más abajito. Por encima es la región inguinal, por debajo es la región crural. Entonces, este tipo de hernias es más frecuente en las mujeres, es más difícil de diagnosticar, como les digo, así prequirúrgico, entramos como hernia inguinal nomás, ¿no? Pero puede ser una crural. Y cuando se diagnostica hay que operar lo más antes posible porque son consideradas irreductibles este tipo de hernia crural. ¿Ya? Aparece igual como una masa en la región inguinal o región crural en este caso, y hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras masas. Me acuerdo siempre eso cuando estuve haciendo mi primer reemplazo recién egresada en la Caja Nacional. Vi una masa aquí en el tercio medio de la cara interna del muslo y como un lipoma hemos programado, con anestesia local nosotros, ¿no? Hemos programado, hemos entrado con los residentes, todo. Y cuando hemos visto la masita ha empezado a vomitar la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que había sido un saco herniario, ¿no? Vean cómo ha ido hasta ahí el saco herniario y al traccionar el peritoneo le hemos hecho vomitar pues, a la paciente, ¿no? O sea, hay diagnósticos diferenciales con ganglios, lipomas de estas hernias crurales. Bueno, en ese momento, como estamos en quirófano, se ha cambiado la anestesia a una regional y procedimos nomás la cirugía por región, o como una hernia crural, ¿no? No, pero hay que tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales para hacer los tratamientos. Bueno, en esta zona, en esta figurita se ve, vamos a aprovechar. Ya tenemos 3 selvas que se hacen en esta región. Este es el ligamento inguinal, iliopubiana o ligamento de Thompson, también es otro nombre, no son diferentes ligamentos, es el mismo. Entonces aquí tenemos esta zona, que es la zona débil, donde solamente está el ganglio de Cloquet, se llama, hay un ganglio aquí, y está solo cubierto por tejido laxo, ¿no? Entonces por ahí salen las hernias crurales. En la celdilla media están los vasos femorales y la celdilla externa es muscular, músculo nervioso, ¿no? Entonces ahí no se produce hernias, están bien reforzadas, solamente esto lo que la parte débil, y por eso se considera emergencia la hernia crural o lo más rápido posible, ¿no? Porque cualquier otito se estrangula, pues ahí, ¿no? Es un triángulo muy pequeñito. Igual el estudio de la región crural, hay el conducto crural, el septum crural, el anillo crural, ¿no? Entonces, para no complicarnos, solamente vamos a ver el anillo, por donde
se forma, ¿ya? Bueno, en la región crural todo está formado por la fascia lata, se llama esta fascia que envuelve a los vasos femorales que salen de la cavidad abdominal hacia miembro inferior, ¿no? Cubiertos por esta fascia cribiforme. Esta es esa partecita que les mostraba, ¿no? El anillo crural, ¿no? Entonces aquí por estos 3 septos la cintilla iliopubiana, que tiene 3 septos, ¿no? O sea, divisiones que forman estas 3 celdillas, ¿no? Ya el músculo suaciliaco y el nervio crural pasan por ahí, por aquí los vasos femorales, y esta es la zona que está por ese tejido laxo, y un apelotonamiento de ese del ligamento inguinal en su vértice que forma el ligamento de Gimbernat, ¿no? Entonces, era una pregunta de examen siempre, ¿no? ¿Qué ligamento se secciona para ampliar el anillo o para inguinalizar una hernia crural? Se dice, es este ligamento. Como es chiquitito, a veces no se puede reducir el saco, entonces este hay que cortar. Es el ligamento de Gimbernat. Con eso se amplía el anillo herniario y se puede reducir, ¿no? O sea, por aquí está saliendo. Este saco herniario tenemos que volvérselo inguinal para poder reparar, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia en la reparación de las hernias crurales. Es igual la técnica, los mismos pasos que una hernioplastia inguinal, porque hay que hacer incisión en los planos superficiales, abrimos el canal inguinal, porque no hay, sino cómo vamos a llegar a la zona crural. Tenemos que abrir el anillo, que es el conducto inguinal, identificamos al saco herniario, se reduce. Si no se puede reducir, hay que seccionar el ligamento de Gimbernat. Luego hay que hacer la reducción del saco herniario o inguinalizar el saco herniario, volverlo a la región inguinal, y ahí se repara igual, ¿no? Entonces, como por detrás de esto está el ligamento de Cooper, la malla vamos a fijar ahí. Entonces, esta técnica de fijar la malla hacia el ligamento de Cooper sirve tanto para proteger a la pared inguinal posterior como en la región crural, ¿ya? Y después se hará el cierre por planos. Eso nos faltaba decir en la técnica inguinal, ¿no? Porque hemos reparado la pared inguinal posterior y después hay que cerrar por planos otra vez, ¿no? Hay que cerrar la pared del conducto inguinal, luego el celular subcutáneo y la piel, ¿no? Sirve por planos. Hasta ahí llevaremos, ya tienen para descansar un rato y su siguiente clase, ¿no? Vamos a ir después con lo que son las hernias umbilicales. Muy bien.